Práctica número 3, Ley de Charles y Gay-Lussac. Integrantes. Objetivo: comprobar las variaciones de presión, volumen y temperatura de un sistema gaseoso a masa constante a través del registro de datos experimentales. Introducción. En esta práctica se analizaron las contribuciones claves al estudio de los gases, comenzando con el trabajo de Robert Boyle, quien observó que al calentar un gas su volumen cambia. Sin embargo, fue Charles en 1787 quien descubrió que gases como el hidrógeno, el aire, el dióxido de carbono y el oxígeno se expanden en igual proporción al aumentar la temperatura entre 0 y 80 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Más tarde, en 1802, Gay-Lussac determinó que todos los gases incrementan su volumen de manera uniforme por cada grado de aumento en la temperatura. De estas observaciones se deriva la ley de Charles y Gay-Lussac, que establece que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Materiales. Necesitamos un soporte universal, matraz balón, flexómetro, una perilla, 2 pinzas de 3 dedos, una pipeta Pasteur, un agitador de vidrio, un tubo de vidrio, termómetro, mechero, un tripié, tela de asbesto, un baño María y un encendedor. Ahora vamos a marcar el tubo de vidrio para después calentarlo con el mechero. Ahora vamos a prender el mechero. Resultado del tubo de vidrio. Comenzamos poniendo las pinzas de 3 dedos en el soporte universal, para así poner el tripié. Encima del tripié pusimos la malla de asbesto y arriba pusimos el baño María. Las pinzas de 3 dedos estarían soportando el matraz balón. Proseguimos a sellar el tapón. En un orificio pusimos el termómetro, en el segundo un agitador delgado y en el tercero el manómetro. Más adelante lo terminaríamos de sellar con cinta masking tape, con silicón y con plastilina. Del otro lado ocupamos nuevamente un soporte universal y unas pinzas de 3 dedos, estos para así poder soportar el manómetro ya con el peso del mercurio y no se nos estuviera moviendo conforme íbamos haciendo las mediciones. Ahí se puede ver cómo ya estaba sellado con la plastilina. Al iniciar la práctica, la temperatura que obtuvimos fue de 27 grados centígrados. Conforme fue aumentando la temperatura, el mercurio fue ascendiendo por la rama abierta. Así se mantuvo constante hasta alcanzar la temperatura de 45 grados centígrados y esto provocó que el mercurio regresara a su posición inicial, que marcábamos como 00, en cuanto estaba la temperatura de 27 grados. Esto nos dice que a mayor temperatura aumenta su volumen y busca una salida dentro del sistema. Seguimos suministrando calor y así, al llegar a la temperatura de 50 grados centígrados, se volvió a repetir el mismo fenómeno. Esto sucedió ya que al seguir suministrando nosotros temperatura aumentó su volumen, así que no fue suficiente la rama abierta, así que buscó una salida dentro del sistema. Al iniciar la práctica, la temperatura inicial del gas contenido en el matraz fue de 27 grados Celsius. Al ir suministrando calor a nuestro sistema, la temperatura se fue elevando, por lo que el mercurio contenido en el manómetro fue ascendiendo por la rama abierta, debido a que el volumen del gas fue aumentando y se fue expandiendo. Al llegar a la temperatura de 45 grados Celsius, el gas contenido no pudo seguir expandiéndose por la rama abierta, por lo que buscó salidas en el sistema, y la plastilina que servía para sellar cualquier fuga se fue fusionando, por lo tanto, el mercurio regresó a su posición inicial. Al seguir suministrando calor y sellar cualquier salida de gas, se alcanzó la temperatura de 50 grados Celsius. Y el mercurio volvió a ascender para después volver a repetirse el proceso anterior y regresar a su posición inicial. Al obtener los resultados experimentales y realizar los cálculos, podemos observar en la tabla
que conforme fue aumentando la temperatura, fue aumentando la presión. Y con esto se comprueba la ley de Charles y Gay-Lussac, que establece que a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. La presión manométrica está dada por la diferencia de altura en las ramas de mercurio del manómetro, por lo que la presión se multiplicó por 2, debido a que lo que sube en una rama es lo que desciende en la otra. Y la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Hola, mi nombre es Brisa Scarlett y gracias a esta práctica logramos determinar y comprobar de manera experimental la relación que existe entre la temperatura y el volumen cuando la presión se mantiene constante. Durante esta práctica hubo varias dificultades, como mantener el sistema cerrado y sin fugas, ya que esto afectaba la toma de mediciones. Cuando se alcanzó la temperatura de 45 grados Celsius, el mercurio que había ascendido en la rama abierta del manómetro regresó a su posición inicial. Y esto fue porque a partir de esta temperatura, el volumen del gas contenido en el matraz incrementó mucho, entonces la plastilina que servía como sellador comenzó a fusionarse, permitiendo el escape del gas. Entonces tuvimos que utilizar otros materiales para sellar el sistema, como por ejemplo cinta y silicón frío. Pero al calentarse, incrementar la temperatura, pues también comenzó a fusionarse. Pero al final logramos obtener 3 mediciones a pesar de la inestabilidad del sistema. Asimismo, a pesar de las dificultades, se logró confirmar la ley de Charles y Gay-Lussac. Mi nombre es Denise y esta práctica me permitió confirmar que la relación entre un volumen y la temperatura de un gas a presión constante es directamente proporcional, tal como lo establece la ley de Charles y Gay-Lussac. En esta práctica observé cómo el nivel de mercurio en el manómetro ascendía a medida que aumentaba la temperatura. Sin embargo, enfrentamos una dificultad cuando el sistema presentó una fuga, lo que provocó que el mercurio regresara a su nivel inicial debido a un exceso de presión en el matraz. Sin embargo, pudimos registrar 3 temperaturas que fueron 27, 45 y 50 grados Celsius, que fueron suficientes para validar esta teoría. Hola, mi nombre es Ariana Abigail y en esta tercera práctica empleamos de forma experimental la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, los cuales son 2 principios termodinámicos que describen el comportamiento de los gases. Nuestro objetivo era comprobar las variaciones de presión, volumen y temperatura de un sistema gaseoso a masa constante a través del registro de datos experimentales. En esta tercera práctica tuvimos varios inconvenientes a la hora de montar el equipo, como lo fue la introducción del manómetro, el termómetro y la varilla de vidrio y el tapón de corcho, ya que antes de hacerlo con la varilla de vidrio lo intentamos con un tubo de vidrio, pero este liberaba la presión, por lo cual optamos por cambiar la varilla de vidrio. Como sellador ocupamos plastilina y cinta. Al principio con la varilla de vidrio observábamos cambios en el comportamiento del mercurio, pero una vez que lo hicimos con el tubo de vidrio pudimos observar y registrar 3 diferentes cambios en la presión. Pero una vez que lo hicimos con el tubo de vidrio obtuvimos 3 datos experimentales. Y también observamos que el mercurio, al llegar a la temperatura de 55 grados, regresa a su estado inicial. Mi nombre es Dayana Lisset López Salvador y con esta práctica pusimos a prueba la ley de Charles y Gay-Lussac. La ley dice que hay una relación entre la temperatura, la presión y el volumen. ¿Cómo pudimos verificar esto? Ocupamos un sistema con un matraz balón, baño María y un manómetro para verificar estas 3 cosas. Con el mechero aumentábamos la presión en el baño María para el matraz aumentaba la presión y a su vez aumentaba el volumen. Llegamos a 3 temperaturas que pudieron ayudarnos a confirmar. Cuando llegamos a 27 grados, aumentó el volumen en el manómetro, ya que aumentó la presión en el matraz. Cuando llegamos a 45 grados, se alcanzó a fugar el vapor del matraz y hizo que disminuyera la presión. Al momento de disminuir la presión, disminuye el volumen. Cierta parte nos ayuda a confirmar este pequeño error, ya que al momento de disminuir, disminuyó. Volvemos a sellar, llegamos a 55 grados y vuelve a aumentar la presión y a su vez aumenta el volumen. La conclusión es que las leyes son correctas, tienen una relación, aumento de temperatura, presión y volumen. Hola, mi nombre es Ana Laura Salazar Reyes y estas son mis conclusiones a partir de la práctica 4. Nuevamente hicimos esta práctica con ayuda de un manómetro y mercurio, pero esta vez demostrando las leyes de Charles y Gay-Lussac al mostrar la relación directa entre la temperatura y la presión de un gas.
A medida que la temperatura del gas aumenta, se observa un incremento en la presión, lo que se traduce en una mayor altura del mercurio en el manómetro. Y eso lo pudimos apreciar conforme se fue dando el experimento con el transcurso del tiempo. Y bueno, estas serían mis conclusiones.